¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Actualidad Central, esta discusión abierta. ¿Es justa la justicia en Chile? El sentido común nos dice que a veces las penas que se dan por determinados delitos son desproporcionadas, que los delitos de cuello blanco pareciera que tienen más impunidad a veces que, por ejemplo, el abigeato, el robo de animales. Hay organismos que actúan en forma paralela fiscalizando, entonces a veces uno no entiende el rol del tribunal ni del organismo, por ejemplo de la superintendencia de bancos, de valores, en fin. Eso es parte de lo que queremos entrar a analizar. Para eso tenemos un panel de lujo. Saludamos de inmediato. ¿Cómo estamos, don Alejandro Hurtado, abogado magíster en Derecho Procesal Penal y académico de la Universidad Central? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Por allá saludamos a Gonzalo Fonsalía. ¿Cómo está, Gonzalo? Que es abogado coordinador nacional del programa de apoyo a víctimas del Ministerio del Interior. Bienvenido nuevamente por acá. Muy buenos días. Don Mauricio Daza, abogado penalista y magíster en Derecho Penal y Procesal. Buen día, gracias por la invitación. Y saludamos también por allá a el profesor de Derecho Constitucional y es miembro del Tribunal Constitucional, además miembro del Colegio de Abogados, don Enrique Navarro. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias, Pablo. Tremendos currículos que tiene el muchacho, ¿eh? Estamos bien, Estamos bien. Ojalá que hablemos con la misma calidad, digamos. Eso está por verse. Eso lo vamos a ver. Alejandro, a veces uno siente que y si uno ve las estadísticas, las encuestas, hay críticas muy fuertes al Poder Judicial. O de repente también la sensación de justicia que hay en la población, la encuesta de victimización, hablan de una justicia que a veces no funciona. Entonces uno dice, bueno, ¿es que están mal hechas las leyes o las aplican mal? ¿Por dónde lo ves tú si es justa la justicia chilena? A ver, yo creo que hay que hacer un análisis bastante profundo en el tema. Venimos hoy día escuchando críticas bastante ácidas al Poder Judicial, pero debemos recordar también que estamos, y el profesor Navarro podrá ratificar aquello, digamos, bajo la suerte del principio de legalidad, vale decir, ¿no es cierto?, no podemos centrar la fuerza de la crítica solamente en el Poder Judicial, salvo las excepciones que puedan existir donde se han podido apreciar, ¿no es cierto?, errores gruesos. Pero evidentemente también recae responsabilidad sobre, ¿no es cierto?, nuestros legisladores. Y agrego un punto más. Me parece además también que no podemos olvidar, ¿no es cierto?, bajo la estructura del proceso penal actual, digamos, la función que cumple el Ministerio Público, donde también existe un grado de responsabilidad importante. Gonzalo, ¿es justa la justicia chilena, tú que tienes relación con las víctimas? Yo no sé si es difícil poner en perspectiva la expectativa que tiene una víctima respecto a un delito del cual ha sido justamente, valga la redundancia, víctima. Yo creo que un poco haciendo referencia a lo que señalaban, yo estoy de acuerdo. Yo creo que al final el sistema tiene nuevos críticos en distintos lugares, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el actuar de las policías también, que muchas veces son los que tienen que realizar la investigación, que muchas veces dependen de una orden de investigar del fiscal. La posibilidad que tienen las víctimas también de tener un abogado querellante, que muchas veces va a ser de todas maneras mejor defendida que solamente entregarse a la suerte del trabajo que haga un fiscal. Depende del tipo de delito también. En fin, hay numerosos elementos que a veces ponen estos cuellos de botella en el sistema, que da una sensación general de que de alguna manera ir a la justicia hoy día no es rentable de alguna manera, que uno no va a conseguir justicia. Porque eso es un poco la sensación que hoy día hay en las encuestas y en las opiniones cuando se toman, que la gente dice, ¿para qué voy a anunciar si no sirve? De alguna forma, no voy a lograr justicia. Estamos hablando obviamente en el ámbito delictual, no obviamente en el ámbito privado, sino que en el ámbito cuando la persona es víctima de un delito, desde un hurto hasta efectivamente un robo de intimidación, yo obviamente en el homicidio es distinto. Pero yo creo que en el fondo hay nuevos críticos en distintas partes en el sistema. Y eso obviamente se soluciona con la legislación en algún aspecto, pero también se soluciona con mejor gestión. Y eso obviamente no pasa por la ley, pasa obviamente por el trabajo, por los controles, por la transparencia que tiene el sistema. En fin. Mauricio, ¿es justa la justicia en Chile? A ver, una pregunta bien amplia. Yo creo que siempre se centra la discusión en la justicia criminal, ¿verdad? Estamos hablando básicamente del fenómeno del Código Penal, del Código Procesal Penal, del sistema de persecución penal. Sin embargo, la justicia es un fenómeno mucho mayor. Hay conflictos en el ámbito laboral, hay conflictos en el ámbito de familia, en otras áreas en las cuales también uno puede decir, bueno, ¿es justa la justicia en esa área? Ahora, si uno lo ve desde una perspectiva general, obviamente esta noción de justicia, bueno, va a depender de cada cual. Obviamente si uno gana un juicio va a considerar de que eso fue muy justo, y si uno lo pierde va a ser muy injusto. Entonces acá la sensación, o más bien la idea de justicia, corresponde más bien a un
consenso social que se da en un determinado momento en una sociedad determinada. Ahora, ese consenso social obviamente se tiene que expresar en leyes que son aprobadas por quienes se supone nos representan en el Congreso. Ahora, esas leyes en definitiva son aplicadas, obviamente de un trabajo interpretativo, pero son aplicadas dentro de un determinado ámbito por jueces. Ahora, ¿cuál es el problema acá? El problema de fondo, más allá del tema de la justicia criminal, a mi juicio, es que en esta cadena, en Chile, existe un quiebre. Y ese quiebre tiene que ver con el hecho de los representantes que tenemos en el Congreso. ¿Ellos realmente representan los intereses de la comunidad? A mi juicio, no. ¿Por qué? Porque básicamente hoy día las personas para poder llegar a cargos de elección popular o a cargos del Congreso Nacional, que es el Poder Legislativo, no depende de la voluntad, en definitiva, de quiénes son sus electores en una determinada circunscripción. Esto además se encuentra asentado por el sistema electoral. Hoy día quienes definen en la práctica quiénes van al Parlamento son los líderes de cúpulas políticas. Y esas cúpulas políticas no responden a los intereses de la comunidad necesariamente, sino a grupos de intereses organizados que son quienes los financian. Entonces, por eso existe un quiebre en la noción de justicia que existe en la sociedad con aquello que está señalado en las leyes. Las leyes son dictadas por personas que en definitiva son operadores de intereses específicos de determinados grupos al interior de la sociedad. Tú estás diciendo en el fondo que el marco legal surge desde una burbuja. El marco legal surge de personas que se supone que debiesen representar a toda la comunidad, pero en definitiva representan a los grupos de interés que los colocan en ese lugar, en el Parlamento, porque hoy día, por el sistema electoral, no es necesario que usted tenga que estar atento a cuáles son las voluntades de sus electores, sino más bien a cuál es la voluntad de una cúpula política. ¿Es justa la justicia, Enrique, en Chile? Sí, yo creo que los tribunales de justicia imparten precisamente justicia, que es darle a cada uno lo suyo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en el sistema institucional chileno hay diversos órganos que participan. Una cosa es el Ministerio Público, que dirige la investigación y que a veces suele atribuirse la responsabilidad a los tribunales. Son entes completamente distintos. El Ministerio Público es el que dirige la investigación, el que tiene a cargo las policías, y el tribunal resuelve de acuerdo a cómo le presenta al Ministerio Público los antecedentes. Entonces, más aún si la reforma procesal penal, el Código Procesal Penal que nos rige, es esencialmente garantista, eso significa que de acuerdo a los antecedentes que a mí me van a entregar, yo tengo que resolver según el mérito de la prueba. Entonces, muchas veces la responsabilidad está en los órganos que dirigen la investigación, si hicieron bien todo el trabajo probatorio, y por supuesto hay análisis de qué o cuán beneficiosa puede ser o razonable una determinada norma. Pero los tribunales lo que hacen es aplicar la disposición y juzgar de acuerdo a los antecedentes que reciben. Mira, en esta administración, este gobierno ha habido roce entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. De hecho, uno de los grandes problemas que hay es que el Poder Judicial no goza de total independencia, porque necesita las lucas que se le asignan desde el Ejecutivo. Y por otra parte, y alguien decía por ahí, un magistrado en una oportunidad, dice, si yo fallo de tal manera, en contra de tal cosa, no tengo posibilidades de llegar a ser supremo. Entonces se cuida de alguna manera la carrera, porque finalmente es el Ejecutivo el que hace las tenas, finalmente pasa por el Congreso, pero ya puede desde ya provocar cierto veto. ¿Eso de alguna forma afecta la credibilidad del poder en sí? Sí, pero yo creo que en general los jueces chilenos son bastante independientes. Uno puede observar resoluciones que han afectado a distintos gobiernos en la época de los últimos 20 años, y eso ha significado, en algunos casos, algunos han ascendido, otros no, pero me parece a mí que en general los jueces están acostumbrados a tener que resolver en temas que puedan ser de consecuencia política. Ahora, lo que sí es lamentable que en muchos casos hayan jueces que pudieran estar vetados para ascender a la carrera judicial como consecuencia de sus decisiones, y eso sí es muy lamentable. Pregunta para la mesa. Usted tiene ahí la Constitución de la República de Chile. Entonces uno dice, y hoy día lo que hizo los partidarios de la Asamblea Constituyente, de la idea esto de refundar nuestra Constitución, es que cada una de las leyes, incluso el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, al tener un origen supuestamente expurio, no tienen validez social. Habría que arreglar eso de fondo, darle una validez a la Constitución para poder de alguna forma tener un marco legal aceptado por todos, o simplemente con lo que está podemos arreglarla. ¿Por dónde lo ves tú? Yo creo que se requiere. Estamos hablando de una constitución que, si bien es cierto, digamos, ha tenido una serie de cambios, pero creo que no es suficiente. Y yo creo que, como tú ya lo planteas, digamos, claramente se requiere de esa validez social, y por tanto yo estoy de acuerdo con la Asamblea Constituyente. Mira, yo creo que son dos discusiones aparte, son dos mundos aparte, lo que tiene que ver con la legitimidad constitucional y con el sistema de persecución criminal.
ya que yo no me referí en mi primera intervención a eso, pero vamos directamente a eso. El sistema de persecución criminal hoy día no funciona no porque las leyes sean malas, sino porque las personas de carne y hueso, que son los operadores de los distintos organismos del sistema de persecución penal, son personas que han demostrado ser ineficientes, que no han tenido el rigor debido para poder llevar a juicio determinados casos. Entonces acá es súper fácil cargarle al Poder Judicial. ¿Por qué? Yo creo que hasta una actitud cobarde. Porque básicamente la gente que critica a los jueces saben de que ellos no pueden ir a responderle a la autoridad política, porque si no son sancionados. Entonces esa perspectiva es fácil pegarle al mudo, en definitiva, y se sabe que es el juez. No, acá hay una responsabilidad grande de las policías y del Ministerio Público respecto de cómo se realiza su labor. Y mientras no se hagan correcciones para garantizar una mayor calidad de los fiscales que ingresan al Ministerio Público y retener además a fiscales de calidad que están al interior de la institución, entonces esto va a seguir de mal en peor. Voy contigo, Enrique, con respecto a la necesidad de una asamblea constituyente y una reforma de la Constitución. ¿Están así? No, la Constitución del 80 surge obviamente en tiempos de facto, se plebiscita, no había registros electorales, eso fue objeto de una fuerte crítica, pero a partir del 89 a la fecha ha sido objeto de casi 300 reformas, salvo el capítulo del Banco Central, la totalidad de las normas se han reformado. Entonces yo creo que en general hay una legitimidad de ejecución práctica. Obviamente algunos de los reparos incluso no están en la Constitución. Por ejemplo, el sistema electoral está en una ley especial, no es en la Constitución. Las leyes orgánicas, que es un modelo tomado del sistema español y francés, uno puede ponerse de acuerdo cuáles son convenientes, cuáles no son convenientes. Pero me parece que en general hay que hacer reformas, pero deben ser en el marco en general que establece el ordenamiento jurídico. Gonzalo. No, yo totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente en desacuerdo con una asamblea constituyente. Yo creo que no es necesaria una reorganización institucional hoy día en Chile. Yo creo que sí hay que modificar ciertos cuerpos especiales que derivan de la Constitución. La Constitución son principios generales. Y de ahí, de alguna forma, sí hay que intervenir. Quizás, obviamente, también hay que hacer algunas también modificaciones en la Constitución. Yo creo que el sistema electoral, los quórum, de alguna forma, y algunas materias específicas, pero reformar la Constitución, una nueva Constitución, porque estamos en una crisis institucional, yo creo que, no sé en qué país, o que yo vivo quizás en nuestro país, pero no siento la necesidad de una reorganización institucional para atrás de una asamblea constituyente. Pero no todas las asambleas constituyentes surgen en un escenario de crisis institucional, eso es lo primero. Entonces esa también es un poco una falacia. El punto es el siguiente, se señala, mire, ¿sabe qué? Aquí hemos reformado muchas veces la Constitución, entonces legítima. Claro, se ha reformado en qué contexto, en el contexto en el cual existe un sistema binominal que permite que una minoría tenga la posibilidad de vetar a una mayoría con altos quórum. Entonces la verdad es que obviamente ha sido un amarre institucional importante. Acá lo que se requiere es, obviamente, legitimar frente a la comunidad. Pero por lo mismo no, me está dando la razón, porque sería modificar el sistema electoral que tenemos. Ahí eso obviamente pasa una ley especial, no pasa a modificar la Constitución. Pero lo que pasa entonces, es que no. la Asamblea Constituyente, si el centro de tu problema es el sistema electoral que tenemos, porque no es legítimo o no es democrático, bueno, entremos a modificar en la ley, obviamente, que establece el sistema electoral que tenemos, pero no necesariamente para eso hay que modificar toda la Constitución. El sistema electoral es el que ha establecido en definitiva que una minoría tenga la posibilidad de vetar a una mayoría, por ejemplo, para hacer cambios constitucionales. Desde esa perspectiva entonces yo lo planteo. Sin embargo, el problema de la legitimidad de la Constitución resulta evidente y de importancia. Pero acá, ¿sabes cuál es el problema de fondo? Hay una disociación entre lo que es la opinión de la comunidad con la opinión de las cúpulas políticas. Entonces, ¿qué es lo que se mide? ¿Sabe que no es necesario? ¿Pero esa es la opinión de quién? ¿Es la opinión de un representante del gobierno? ¿Es la opinión de un conjunto de personas que representan determinados intereses? ¿Dónde está la opinión de las personas? Acá incluso se ha dicho, ¿sabe qué? No plebiscitemos esta necesidad de que haya asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque no necesitamos escuchar a la gente. ¿Por qué? Porque, de nuevo, las personas que hoy día ocupan cargos de poder no tienen que responder a una mayoría de la comunidad, sino básicamente a quienes están detrás de quienes los colocan ahí, que son grupos de interés bien definido. Alejandro, ¿y si nosotros reformamos la Constitución, refundamos o hacemos las modificaciones, eso significa que Chile se va a transformar en un país más justo necesariamente? A ver, yo creo que no hay en términos de justicia. No una fórmula mágica tampoco. Sin duda, o sea, lo que yo planteaba en cuanto a cierto la Asamblea Constituyente, evidentemente, yo insisto, se requiere. Ahora, bien, en cuanto a lo que es la justicia, claramente no hay sistema perfecto, probablemente se podría mejorar. Pero eso no nos va a asegurar el 100% de lo que se pretende, o sea, justicia pura, no. Ahora, lo que más llama la atención en términos de lo que es la sensación de injusticia es justamente el acceso a la justicia en primera instancia. Segundo, la sensación a veces, y eso se ve en las pruebas, que con una buena defensa, con buenas lucas, finalmente uno libra. Y de otra forma también, la disparidad que a veces hay en las penas y en las sanciones.
Por ejemplo, vimos el caso, que bueno, fue sumamente mediático, el caso de Manuel Lagos, que por un supuesto tráfico de marihuana estuvo dos meses y tanto detenido. Vemos en alguna oportunidad hubo un tiroteo el otro día en Paine, entre 4 delincuentes en contra de carabineros, y 2 resultaron puestos en libertad inmediatamente. Entonces hay una desproporcionalidad. Esa desproporcionalidad se basa en el principio que se está defendiendo probablemente. O sea, finalmente se cae la desproporcionalidad. ¿Cuál es el punto exacto en cada una de las penas para que la gente vaya comprendiendo de por qué una pena un delito se sanciona de determinada manera y otro no? Eso es un tema de política legislativa. O sea, el Congreso, los colegisladores, el presidente también como colegislador, llegan a ciertos acuerdos o consensos. Entre paréntesis, si uno revisa la historia de los últimos 20 años, han habido muchos acuerdos en varias materias. Independiente de los temas de forma, yo creo que una sociedad va progresando a la medida que haya acuerdos mayoritarios, porque eso permite una perdurabilidad y una estabilidad institucional. En este caso, las leyes obedecen a cierta realidad. Hay situaciones en las cuales la sociedad dice esto debe ser penalizado de tal manera y no de otra. Lo que ocurre muchas veces es que en Chile se legisla sobre la base de un hecho concreto o un caso concreto y sin una mirada, digamos, de décadas. Entonces, ese sí es un inconveniente. O sea, yo creo que lo que falta es analizar la legislación, ver si son razonables las sanciones, etcétera, pero no sobre la base de un asunto concreto, sino con una mirada de país. Y eso es lo que normalmente se hace en todos los países. O sea, es famoso el caso del interno de la cárcel de San Miguel que falleció porque vendía películas piratas y a un tiempo largo encerrado. Y había una desproporcionalidad versus a veces que se producen intentos de asalto, intentos de homicidio frustrado, en fin, que finalmente se pegan una pasada y ahí sí que existe la puerta giratoria. Mira, la desproporcionalidad tiene una razón que tiene nombre y apellido que se llama populismo penal. ¿En qué se concreta esto? Cada vez que existe un determinado evento que tiene algún impacto mediático, se va a legislar con una respuesta estándar. Subamos las penas, castiguemos más. Pero acá no existe un esfuerzo para realizar el trabajo, que además requiere de un esfuerzo intelectual que parece que nuestros legisladores derechamente no quieren hacer, de tomar todo el conjunto de conductas y penas asociadas y hacer un orden de las mismas para establecer un sistema que sea orgánico. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hoy día, si alguien a ti en la calle te amenaza con un cuchillo de robarte una bicicleta, te amenaza y no lo logra, va a tener un marco de sanción penal equivalente a que si esa persona te mata. O sea, realmente es una desproporción absurda. Y de esa perspectiva, acá falta ese esfuerzo. No hay una reacción global para poder jerarquizar conductas que sean constitutivas de delito y penas asociadas. Gonzalo, de acuerdo con el concepto populismo penal, a la vuelta de esta pausa me lo contesta. Lo invitamos de inmediato a escribirnos a @actualcentral o al hashtag actualidad central, está saliendo en pantalla, con sus opiniones, con sus preguntas, en fin. Vamos compartiendo este tema, esta es una discusión abierta. Es justa la justicia en Chile, parte de lo que estamos conversando, discutiendo. ¿Qué es lo que van diciendo algunos Twitter? ¿El Poder Judicial necesita cambios o los que lo constituyen? ¿Quién responde eso rapidito, así cortito? ¿Necesita cambios el Poder Judicial o no? Nadie se atreve, ni lo uno ni lo otro. ¿Qué necesita? Todo lo contrario. O sea, necesitamos... Lo que se necesita son mejores leyes, se necesitan mejores operadores. En el ámbito de justicia criminal se necesitan mejores policías, mejores fiscales. Y la otra pregunta, la otra observación, ¿quién la dice? MDGRKB, ¿quién se hace cargo del sistema de justicia en su conjunto? Bueno, eso es el legislador. Eso por de pronto el legislador tiene que tener, como decíamos, la mirada de conjunto y asumir las responsabilidades con los distintos entes. No será nadie. Pero después la operación no se baja la ley, pues, y después lo que un poco lo que se señalaban acá. O sea, finalmente los jueces fallan en base a los antecedentes. Si los antecedentes son malos, obviamente no necesariamente tiene todos los antecedentes para fallar. ¿Y quién lleva los antecedentes finalmente? El fiscal. Y el fiscal actúa también en base a una investigación que realizan las policías. Y también interviene la víctima en cuanto la víctima participa, aporta su testimonio, en fin. Al final es una cadena de cosas. Ahora, y los fiscales tienen poquita pega. Es que eso sería interesante ver. De 100 casos, ¿cuántos primero se denuncian? Sería interesante hacer un estudio. ¿Cuántos se denuncian? Yo creo que más de la mitad no se denuncia. Y de esos que se denuncian, ¿cuántos en definitiva prosperan? Claro. Entonces, ese es un tema... Eso es bien pero se ha hecho flujo. Y es sorprendente que al final, claro, la judicialización es bastante baja y finalmente el resultado de sentencia es
condenatoria absolutoria es bajo también. Es bajo. ¿Se legisla bajo populismo penal, Gonzalo, no? O sea, sí, pero en todas las materias. Pero yo creo que, bueno, hay un trabajo que se está haciendo la Comisión del Código Penal. El Código Penal, la verdad es que... De 1975. O sea, estamos hablando... Pero que esta no es la primera comisión, había un proyecto armado en la época de Ricardo Lagos. Yo soy crítico en eso también. Yo creo que en esto yo encuentro ilógico que hoy día en Chile el homicidio simple tenga 5 años y un día, obviamente, y el robo de intimidación. Hoy día es más penado robar que matar. Entonces, son cosas que está en la lógica de hace 2 siglos atrás, que se protegía más la propiedad. Pero hoy día, obviamente, que a una persona que le matan fallece un ser querido por producto de un homicidio y finalmente llega a ser un homicidio simple, llega a tribunal y le dan 5 años y un día. ¿Qué esperanza o qué sensación de seguridad reparadora podemos dar en Pero eso? fíjate, ahí le echan la culpa al tribunal, porque lo que ha hecho el tribunal en definitiva es aplicar esa ley de una pena que es absolutamente básica. Yo soy crítico en que se debería haber avanzado mucho más rápido en actualizar el Código Penal. Yo creo que el Código Penal no sin perjuicio de las modificaciones que le han hecho, hay que hacer, ahí creo que sí, a diferencia de la Constitución, sí creo que hay que hacer un análisis general y urgente, porque obviamente las penalidades, que no necesariamente bajar el delito con mayor penalidad, si todo eso estamos de acuerdo, pero hay penalidades en delito y delitos que hoy día ya no se producen, otros delitos que sí se producen, o sea, hay que de alguna manera modernizar el Código Penal. Alejandro, usted quería intervenir. Dele, no, yo después le hago la pregunta. Estoy bastante de acuerdo con eso, pero creo que si nos ponemos a pensar y analizar hacia atrás, digamos, el debate del famoso Código Penal, la reforma, ¿no es cierto?, a este código esperado, yo lo vengo escuchando el año 2002, de hecho, cuando estaba, ¿no es cierto?, yo efectuando mi magíster, incluso fui objeto de críticas cuando lo planteé. Me parece que no es una cuestión importante, es relevante. Claro. Es relevante la modificación de nuestro Código Penal. Además, debemos pensar, con mayor certeza aún, que estamos hablando de un código estructurado sobre la base del sistema inquisitivo, vale decir, frente a un código procesal que hoy día tiene una base acusatoria. Entonces, ¿qué pasa? A mi juicio al menos, considero que la no modificación del Código Penal, podrán estar de acuerdo o no los colegas, trae como consecuencia que el sistema procesal penal, en atención a una serie de salidas alternativas que hoy día rigen, claro, no funcione como nosotros quisiéramos, no se aprecian esas salidas alternativas. Porque claro, la gente tiene, como bien dicen, una sensación de injusticia y es evidente. Como bien dice aquí Gonzalo, evidentemente hay delitos que tienen unas penas que directamente no son acordes con el hecho en sí. El robo con homicidio, no sé, por dar un ejemplo, el robo con intimidación. Me parece que ninguna pena, evidentemente, en un caso de un homicidio, ¿cierto?, va a lograr, ¿no es cierto?, tranquilizar a una familia, pero evidentemente debe ajustarse a la realidad más o menos, ¿no es cierto?, lo que se espera. Por lo tanto, estoy bastante de acuerdo con lo que plantea Gonzalo. ¿Cómo se lucha en contra de la validación social del delito? Me explico. Hay sectores en los cuales una pasada de 5 años y un día por la cárcel es parte del currículum. Otros sectores en donde se comete un delito de cuello y corbata, con desfalco de X cantidad de miles de millones de pesos, millones de pesos, y en los cuales el entorno de esa persona que cometió el fraude, que evadió impuestos, que se pegó información privilegiada en la bolsa, compró y dejó, no le quita el saludo. Entonces, ¿cómo se lucha en eso? ¿Es de alguna manera aumentando las penas o teniendo mayor velocidad de reacción en las modificaciones de las leyes, en la medida que va evolucionando la sociedad? En eso es posible que tengamos una mayor flexibilidad, una respuesta más rápida ante las necesidades de la sociedad. Entonces, es ahí donde a veces uno apunta, porque tú lo estás diciendo, a lo mejor en la época que se legisló respecto al homicidio simple, era la época que, no sé, uno se batía a duelo o se agarraba con espada. Entonces, era normal que era más rápido tener los 5 años. En ese sentido, ¿cómo se lucha en contra de la validación social del delito y de qué manera también los ciudadanos asumen sus deberes, ¿no? Es que yo creo que eso, Pablo, también es un tema cultural, digamos, de carácter general chileno, digamos. Yo creo que en parte tienes tu razón. Es probable que muchas personas no sea reprochable la circunstancia de que pueda evadir impuestos o que pueda ser objeto de una sanción, que pague simplemente una multa. Entonces yo creo que eso es un tema de carácter cultural. Por ejemplo, hay países en los cuales las sanciones pecuniarias son altísimas, prefieren que las sanciones pecuniarias como en el sistema norteamericano sean altísimas y pocas sanciones privativas. Entonces se dice la persona es importante que sea fuertemente sancionada en el ámbito patrimonial. Pero hay un tema, yo creo, de carácter cultural y social complejo. Por otra parte, uno dice, bueno, las sanciones también tienen que tener un propósito de rehabilitación, y eso tampoco lo cumple el ordenamiento, porque obviamente una persona que ha estado privada de libertad después va a tener que continuar en esta incidir, porque digamos tiene limitaciones laborales, en fin.
Bueno, se supone que la sanción tiene que tener algún tipo de efecto preventivo, o sea, impedir de que nuevamente se cometan esos delitos, tanto por la comunidad en general como por la persona que en particular es condenada. Ahora, el punto es el siguiente, está esto relativamente estudiado, no basta con que uno le aplique una gran pena a una determinada conducta para que se evite la repetición de esa conducta, pero sí tiene más incidencia la certeza en la comunidad de que esa conducta, aunque tenga una pena menor, sí va a ser sancionada. ¿Cuál es el problema? Hoy día eso no ocurre. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, en determinadas áreas de muchas ciudades de nuestro país es que, por ejemplo, en el ámbito del narcotráfico, eso está validado, son personas que tienen tomadas determinadas comunidades. Desde esa perspectiva, entonces, también hay que ver esto de una forma un poco más global. El tema penal no se agota solamente con la legislación penal, sino una cosa que es multifactorial. Es necesario que exista una mejor oferta que nosotros le brindemos como sociedad a esas comunidades que ser delincuente o formar parte de una banda que, en definitiva, por ejemplo, se dedica al narcotráfico o otro tipo de delito. Ahora, hablábamos delante fuera de cámara respecto a estos organismos que de alguna forma ejercen cierto poder, a pesar de que son entes fiscalizadores administrativos, como por ejemplo la Superintendencia de Valores, Superintendencia de Seguros, la Fiscalía Económica, bueno, ahora la Fiscalía de Educación. Entonces, en ese sentido tampoco se entiende el rol de cada uno, hasta el rol del Tribunal Constitucional, porque finalmente el Tribunal Constitucional, después de que se dicta una ley, es el que la avisa, y puede que no la avise, a pesar de que salió el Congreso del Parlamento. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el rol de cada uno de estos entes? Y si tú sientes que entorpecen o contribuyen a lo que es impartir justicia. Sí, yo creo que en cierta manera, digamos, a mi juicio al menos, se han cometido ciertos errores, como tú muy bien lo planteas, pero yo claramente creo que la fiscalización de esos órganos, digamos, claramente no se ha efectuado a mi modo de ver como corresponde. Quizás debiese haber una mayor cohesión entre los distintos órganos que tú mencionas. No se aprecia, a mi juicio, como yo quisiera, la labor que debiesen ejecutar. ¿Cuál es la labor, por ejemplo, en qué crees tú que fallan, en qué crees tú que no están actuando correctamente la superintendencia y aquellos organismos que ven la parte administrativa? Porque finalmente todo termina en los tribunales y todo termina en delito. Es que ese es el problema. El problema pasa por la fiscalización. Entonces todo se deriva, como planteamos también fuera de cámara, como tú muy bien lo señalas, en los tribunales de garantía, ¿no es cierto? Y incluso llegamos a los tribunales orales. O sea, cuando la sangre ya llegó al río. Exactamente. Y ese es el punto. Y además, por ahí creo que no lo dije, pero tomándome de tu pregunta, creo que claramente no podemos esperar que la solución la dé el tribunal penal. Creemos que, o la gente cree, ¿no es cierto?, que evidentemente ahí está la solución y eso es un error. Entonces yo creo que en la medida que los distintos órganos, ¿no es cierto?, trabajen y hagan o cumplan su función de la manera adecuada, nos evitamos. Estamos muchas veces recargando el sistema con cuestiones que necesariamente no debiesen ni siquiera llegar ahí. Ahora, a veces, Pablo, hay un conjunto de legislaciones que tienen los límites no muy claros. Por ejemplo, en el caso farmacia, por poner un ejemplo, el caso farmacia, hay todo un proceso ante el Tribunal de Defensa de la Ley de Competencia, se les van a aplicar eventualmente sanciones, y paralelamente se persiguió responsabilidad penal, digamos. Y ahí entonces es un tema que nadie entiende. Sí. Claro, hubo medidas alternativas, que se llegó a acuerdo, pero eso es sobre la base de un delito, digamos, que está en el Código Penal, que incluso ha habido mucha discusión, pero que hay una norma especial que es la de libre competencia. Entonces ahí habría que entender que lo que corresponde es que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia aplique las sanciones, digamos, en su ámbito, y que el tema penal siga otro carril. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que hay una falta de credibilidad de los órganos de administración que se dedican a la fiscalización. Porque si uno se fija qué es lo que ocurre, por ejemplo el caso de la Polar u otro, ahí lo que pasa es que se considera que el único organismo que tiene la suficiente independencia para poder investigar algo de verdad y que tiene los suficientes recursos para aquello es el Ministerio Público. Por lo tanto, desde esa perspectiva se desvía todo a criminalizar determinados hechos, porque se ve que paralelamente las superintendencias no reaccionan. Entonces, todo es delito en definitiva. A la vuelta, ¿qué esperan las víctimas de un delito? O sea, me trae a la vuelta. Entonces, mira, siempre, en todos los capítulos siempre hay uno que tiene que pagar el plato roto de ir a la pausa comercial. Ahora no está haciendo buen negocio. Ya volvemos.
van a Actualidad Central. Quedo pendiente con la pregunta. Juro que la próxima no te va a pasar. Manténgalo así nomás, no hay problema. Ahora tenemos un par de preguntas que dicen lo siguiente. Vamos, que dice el GC. Dice, la justicia condena últimamente según la situación económica del acusado. Esas son sensaciones que tiene, eso lo dice Carlos Ampuero. A veces se ve así, con buen abogado, con un buen estudio jurídico detrás, habiendo lucas parece que se sale mejor, ¿o no? No, yo creo que eso No, es un error. Eso no es así. Yo soy litigante y te digo que los recursos que tiene el Ministerio Público son enormes. Muchas veces también he tenido que litigar en contra del Ministerio del Interior. Entonces uno va de pequeño a gigante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Eso no tiene que ver con los jueces, tiene que ver con las penas. Qué curioso que las penas para delitos, por ejemplo, de cuello y corbata, tienen un rango muy inferior, por ejemplo, con los robos con violencia de especies determinadas. Eso es un problema legislativo. ¿Tú lo ves así también o no? Que teniendo buen estudio jurídico uno... Bueno, obviamente que ayuda, claramente, digamos, porque hay una mejor defensa. Esto es como si yo me opero con un buen cirujano, no, pero independiente de eso, muchas veces los entes públicos tienen un muy buen equipo, la Defensoría hace un trabajo excepcionalmente bien, entonces yo creo que en ese sentido no... Pero en ese sentido hay una observación. Yo una vez estuve reporteando el caso con unos abogados defensores. Entonces decían, mira, durante el fin de semana, el fiscal que está trabajando para todo lo que son los delitos de tránsito y todo lo que sea conducción en estado de ebriedad, el día domingo en la mañana está reventado. Y nosotros nos dan turnos de tantas horas y él tiene unos turnos larguísimos. Entonces resulta que él llega el domingo en la mañana y el gallo está tan reventado que le digo, ¿sabéis que vámonos abreviado para que no tengáis problemas? Sí. O sea, y estamos viendo que los fiscales están reventados. Entonces tenemos jugadores que entran fresquitos versus jugadores que están sumamente agotados, a tal punto que ya se han ido 180 fiscales en los últimos, desde que comenzó la reforma procesal, porque están reventados y también por aspiración económica, carrera funcionaria. Entonces, ahí se produce una inequidad. Entonces, a veces el recurso del Estado, que en este caso son los fiscales, porque finalmente son del Estado, no está funcionando. Están cansaditos. Bueno, pues tu diagnóstico tiene mucho de verdad. Pues, en realidad, ¿qué podríamos responder nosotros? Si de alguna forma nos damos cuenta que efectivamente el Ministerio Público fue creado, como todas las cosas muchas veces en Chile, se hacen estos flujos de demanda proyectada y se crea por ley la planta, entonces eso es lo que va a funcionar, pero obviamente no hemos visto que hoy día el fiscal, que tenía que funcionar con cierta cantidad de causas, hoy día funciona con el doble. Y efectivamente también hay otros temas que tú tocaste que son realidad. Hoy día los fiscales no tienen carrera funcionaria y por lo cual sus aspiraciones de poder llegar a ganar más hacen que finalmente estén yéndose al sector privado. Pero al final, claro, aquí tenemos ejemplos que pueden hablar mejor que yo, pero al final del día yo creo que la pregunta del Twitter era que yo creo que al final el abogado no necesariamente va a producir mejor justicia por tener un abogado pagado. Lo que sí va a producir mejor comunicación con la víctima. ¿En qué sentido? Que muchas veces los fiscales o el aparato público no tiene buena comunicación con las víctimas por la carga de trabajo, y la víctima justamente muchas veces la va comiendo la ansiedad por saber en qué está su proceso. Y el abogado querellante hace un buen puente entre fiscalía y la víctima, poderla estar informando el proceso y tenerla más o menos al tanto de todo. Había otra pregunta de Fernando Puente que estaba en el Twitter que decía lo siguiente. Estuvimos bien. ¿Qué posibilidades tienen los delincuentes de rehabilitarse si el sistema no permite? Cero. Bueno, yo creo que eso es un gran problema. Es bastante nulo. Tampoco existe hoy día una política. La verdad es que cuando uno entra a las cárceles, uno ve que es como el mundo olvidado. Ahí nadie se preocupa realmente de programas de rehabilitación ni nada. La noticia llega hasta que se condena a una persona y hasta ahí llega. Ahora, yo quiero decir una cosa. Es una caricatura eso de decir, oye, los fiscales están tan mal y los defensores están tan bien. Eso es falso. Los defensores reciben un presupuesto muy inferior a la fiscalía y están igual de rentados. De hecho, tienen un problema. Los fiscales llegan con las causas estudiadas. Los defensores, los controles de detención tienen que verlo en el momento para poder levantar una tesis jurídica. Así que un problema generalizado. Pero el tema de la rehabilitación hoy día, la verdad que es básicamente un eslogan y no es nada real. Y en ese sentido tiene razón Mauricio, yo lo planteo desde el punto de vista de la práctica, porque él, digamos, como defensor público, como defensor público, ¿no es cierto? Lo que plantea, hay una situación de desigualdad enorme en lo que él señala, digamos. Evidentemente los fiscales tienen una estructura que les permite llegar absolutamente claros con lo que tienen que plantear en la audiencia. Nosotros nos pasa lo contrario, ¿vale? Tenemos que adentrarnos en el tema en el instante prácticamente, entonces es muy complejo.
Y ahí cuando en el instante tiráis el discurso que te sabéis, ¿no? Pues. A ver, ¿qué hace uno en la práctica para que lo entiendan los televidentes? De memoria. Claramente uno tiene que entrevistar. Que son muy talentosos, son capaces de procesar Hay que rápidamente entrevistar, carpetas. hay que leer las carpetas, ¿no es cierto? Y para poder figurar, ¿no es cierto?, la teoría de construir la teoría del caso que uno pretende construir, digamos, frente al hecho que se está planteando o se va a plantear en la audiencia. ¿Qué esperan las víctimas? Justicia, bueno. Pero, Justicia. ¿Y los tiempos de la justicia? Sí, pero antes del tema de la rehabilitación, perdona que me meta en ese tema, que encuentro que es uno de los temas pendientes en Chile. Avanzar en una ley de cumplimiento de pena, avanzar en un sistema nacional de rehabilitación como existe en México, en otros países, donde la persona que entra a la cárcel no entra a nada, entra a cumplir un programa de rehabilitación, que obviamente que sus solicitudes de beneficios carcelarios hoy día son, la verdad, que son la caja negra, porque nadie sabe, o sea, las víctimas no tienen información, si la persona salió, está con un beneficio. A veces, perdona Gonzalo, aprendiendo un oficio, que normalmente... Exacto. No puede es hacer más, pero que existan un sistema mucho más transparente, que cuando la persona quiera acceder a beneficios, de alguna manera sea más público. Yo creo que hay que avanzar mucho más en eso. O sea, yo creo que en eso, de alguna manera, lo que se plantea acá es verdad. Nosotros conocemos las cárceles cuando salen en la televisión, cuando entra una cámara y ve y muestra la realidad y todos nos horrorizamos. O hay un incendio que mueren una serie de presos y uno se horroriza a ver que esa realidad existe. Pero resulta que no podemos esperar que pase eso. Necesitamos efectivamente avanzar en tener un marco, una institucionalidad que se preocupe de la rehabilitación. Gendarmería en todos los países del mundo administra las cárceles. Claro. Pero no está a cargo también de la rehabilitación y administrar los beneficios carcelarios. O sea, hay que esta cosa separarla. Y yo creo que ahí, de alguna manera, eso es una deuda pendiente que así como la reforma del Código Penal, yo creo que también es una de las cosas que estamos de... Perdona, Pablo, Sí. en Alemania, por ejemplo, es interesante. En Alemania, la persona más respetada, según encuesta, son los jueces. ¿Ah? En Chile, claro, las encuestas a veces dan malas calificaciones, pero si uno lo compara con las realidades de otros países, o sea, los tribunales chilenos son bastante respetados a nivel internacional, digamos, y son muy considerados como una institución. Entonces, yo creo que a veces hay que cuidar los alcances que puede tener una percepción. Muchas veces los ciudadanos también tienen percepciones, digamos, ¿ah? Hay que tener cuidado con este discurso de las víctimas, porque pasa lo siguiente, se dice, bueno, ¿quién protege a las víctimas? Pero es como una caja negra. ¿Quién es víctima? Víctima es la persona que señala ser víctima de un delito. Pero el tribunal ni el sistema de persecución penal tiene por objeto proteger necesariamente la versión de aquella persona que sostiene ser víctima de un delito. El sistema de persecución penal tiene que establecer la verdad de lo sucedido, establecer que efectivamente esa persona ha sido víctima a partir de prueba de calidad y a partir de eso establecer responsabilidades. Por lo tanto, a priori, señalar, ¿sabe que vamos a proteger a quien se autodeclara víctima? No es el fin que debiese tener el sistema de persecución penal. Ahora, una cosa concreta, para no ser, digamos, tan ambiguo. Acá el problema en el sistema de persecución penal está en el Ministerio Público y en las policías. El Ministerio Público ha recibido este año 125.000 millones de pesos, un presupuesto enorme, muy superior, por ejemplo, al Servicio de Impuestos Internos, que también es un órgano que tiene facultad de fiscalización, qué sé yo. ¿Cuál es el problema? Existe nula fiscalización respecto de cómo se utilizan esos recursos al interior de la institución. Hoy día el fiscal nacional no le responde a nadie. O sea, nadie fiscaliza a los fiscales. Nadie fiscaliza al fiscal nacional. De hecho, él cuenta una versión al Congreso y a la opinión pública acerca de cuál es su gestión, pero nadie puede poder contrastar si esa versión es verdadera. No, pues. Y ese es el problema. Hoy día, de hecho, los tribunales se han declarado incompetentes, la Contraloría se ha declarado incompetente para fiscalizar al Ministerio Público y el poder está sumamente concentrado en una sola persona que nunca ha dejado que se le fiscalice en cuanto a la verdad o falsedad de la versión que él da respecto a su gestión. Ahí está el problema, está en cómo se distribuyen internamente los 125.000 millones de pesos que se le entrega, no en entregarle más o menos recursos al Ministerio Público. No sabe si los necesita. ¿Cómo usted le va a entregar? Ahora se está diciendo 30 millones de dólares más, pero ¿cómo usted le va a entregar 30 millones de dólares más a alguien que se niega a ser fiscalizado y no sabemos si es que ese uso de esos recursos se hacen debidamente? Una cosa está clara, no se hace eficientemente. Alejandro. Agregar aquello que me parece muy válido, y recordar al mismo tiempo que más allá de los presupuestos que maneja el Ministerio Público, recordar una cuestión que es fundamental y que parece que a muchos se les olvidó. El órgano que realmente depende del Ministerio de Justicia es la Defensoría Pública. Ojo con eso. Los presupuestos son bajísimos. Yo recuerdo, y me pasó a mí, digamos, lo digo como experiencia propia, el año 2011. En un periodo nos quedamos sin presupuesto para peritajes, y eso es gravísimo.
¿cómo yo le digo a mis representados, no tengo dinero para un peritaje? Entonces, el sistema, ¿no es cierto?, se trata de que opere con cierta igualdad. Y me parece que en ese sentido, ¿no es cierto?, no digo que no esté bien, se tiene que fortalecer el Ministerio Público, sin duda alguna, pero el sistema opera con dos entes relevantes, como son el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. Por lo tanto, se le tiene que otorgar el mismo nivel de igualdad. Perdón, Pablo, y hay otra cosa. Es el querellante particular. Yo creo que en eso, y el Tribunal Constitucional varias veces ha señalado cuál es el rol que le corresponde al querellante. Una persona que va, digamos, contrata, en fin, ejerce una acción. Yo creo que también ahí hay que hacer algunos perfeccionamientos. En el caso del querellante, a mi juicio, es una figura que debiese tener una preponderancia muchísimo mayor. O sea, las facultades que tiene el querellante hoy día son exiguas. Sí. Entonces me parece que tiene que haber... Pide favores. No, depende del Ministerio Público. Coloquialmente, claro, pero entonces cuando se está discutiendo como el acompañamiento nomás el querellante. De hecho, muchos colegas dicen, oye, sabes que soy querellante, yo vengo acá nomás a escuchar, porque la verdad que no tiene muchas facultades. Cuando se discutía el tema, digamos, de la Defensoría de Víctimas, me parece que es relevante. O sea, no puede no existir. Voy a tener que ir a la pausa ahora, pero les quiero plantear un tema. Vamos a la pequeña gran justicia, la de todos los días. Tribunales de familia, pensiones de alimentos que llevan meses sin que se sancione. ¿Cuál va a ser? Juzgado de policía local, a veces no hay acceso para hablar con el juez porque a uno le sacan una infracción que uno considera injusta. En fin, eso a la vuelta de esta pausa. Ya estamos de vuelta en Actualidad Central. ¿Qué le puede responder esto a nuestro amigo Fernando, que dice, ¿y la ley de transparencia no es aplicable al Ministerio Público? A ver, yo lo puedo responder. El fiscal nacional, cuando se ha tratado de información que tiene por finalidad poder contrastar la información que él entrega sobre su propia gestión para establecer si es verdadera y consistente, se ha negado sistemáticamente porque señala que es un órgano autónomo. El problema es que es una versión torcida de autonomía, porque la autonomía fue establecida para las investigaciones criminales con la finalidad que grupos de poder no pudiesen influenciar en una indagación penal, pero no como una excusa para poder negarse a responder por el uso de recursos públicos. 125.000 millones de pesos que hoy día nadie en la práctica vigila. 2 censos. 2 censos, pues. Claro. Oye, pero un detalle. La ley de transparencia se le aplica al Ministerio Público. Sí, pero es que lo que pasa, pero ¿cuál es el tema? El fiscal nacional, en forma reiterada, ha negado el entregar esa información porque él sostiene que es parte de su autonomía. Entrega básicamente aquella información que va en la misma línea de lo que él dice, pero cuando hay información que tiene por finalidad contrastar la veracidad de la versión que él da respecto a la gestión del Ministerio Público, ha dicho permanentemente que no. Y además, un pequeño detalle, nadie lo fiscaliza. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene un poder enorme. Puede formalizarnos a cualquiera de nosotros por cualquier delito. Por más que después se establezca que somos inocentes, el solo hecho de que cualquiera de nosotros esté sentado públicamente en una audiencia causa un daño enorme. Y la clase política, que son los que pueden fiscalizar, obviamente no se traen a eso porque además probablemente muchos de ellos tienen tejado de vidrio. Pregunta, ¿cómo se resuelve la justicia del día a día? Hablábamos, por ejemplo, de los tribunales de policía local. Como decía, uno no puede hablar con el juez, famoso es el juez de Casablanca por sus sanciones, o sea, hay inequidad parece con respecto a lo que son lo más cotidiano, que son las multas de tránsito. Al parecer, como se trata de plata, que pague nomás y saca el problema, ¿eh? Pero cuando hablamos de una persona que trabaja, un taxista, por ejemplo, que le aplica una multa de 60.000 pesos, que considera injusta, y no tiene acceso al juez. Es un feudito cada uno de los juzgados de policía local, ¿o no? Sí, yo creo que ahí, en materia de policía local, se requiere una reforma. Darle autonomía, desvincular el juzgado policial local del municipio, digamos que tiene una relación con el municipio, y que tenga eficiencia, digamos, y en un debido proceso. Yo creo que eso es importante, modificar la normativa policial local. Juzgados de familia, tribunales de familia. Yo creo que esa debe ser una de las justicias más urgentes siempre, porque estamos hablando en general, más otros casos obviamente que atienden los tribunales de familia, por ejemplo, las pensiones de alimentos.
para poder notificar a una persona que se le acusa de no ponerse con la pensión de alimentos, un papito corazón, como se le llama, tienen que ir a notificarlo. Si lo hace ¿cómo se llama los que van a dejar los notificados? El receptor fiscal. Judicial. No, pero el receptor judicial se demora un mes, pero si uno paga 30.000 pesos, 40.000 pesos, se demora una semana. Le tienes que pagar igual, se demora un mes o... Sí. Pero hay que pagar, o sea, una persona que está esperando una pensión de alimentos no puede pagar un peso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué siguen funcionando de esta forma? Porque se hizo una tremenda expectativa. Funcionan menos mal que antes, pero siguen funcionando mal. Sí, efectivamente, claro, como dice, funcionan menos mal que antes, pero siguen funcionando, digamos. Yo creo, como plantea aquí don Enrique con respecto a los juzgados de policía local, yo creo que va por la misma línea. Hay que modificar. Las modificaciones que hicieron respecto de familia no son suficientes. Y establecer criterios que permitan, ¿no es cierto?, terminar con esos, entre comillas, abusos que se generan. En el caso también de la justicia civil, bueno, viene la reforma procesal civil. Me tocó una vez ir a declarar de testigo y la persona que era la querellante, la parte querellante tuvo que pagar porque me tomaran el testimonio. Sí, uno paga un receptor para que tome... y cobra por testigo, que esa es la otra. O sea, uno tiene que tener plata para poder cubrir el de los testigos. Sí, mira, un pequeño detalle con el tema de policía local y el tema de los tribunales de familia. Respecto a los tribunales de familia hay que ser justo. Hay un centro de notificaciones que funciona gratuitamente, que es bastante, digamos, probo, o sea, funciona bien, a mí me consta. Ahora, respecto de estas áreas del derecho, también hay una responsabilidad del legislador. Acá se arman leyes, pero que tienen un muy bajo contenido. O sea, son leyes que no tienen una densidad suficiente para garantizar, por ejemplo, que frente a un mismo caso, el juez A va a fallar lo mismo que el juez B, que el juez C. Uno en tribunal de familia básicamente va a una caja negra, porque depende del juez que está ahí para que llegue a una resolución A o una resolución Z, que son muchas veces absolutamente contradictorias. Y esto tiene que ver con que se ha eliminado el sistema de recursos en muchas áreas del derecho. Nuevo proceso en cualquier área se sabe que no. La resolución de primera instancia va a ser solamente recurrible por determinadas circunstancias muy extremas y las Cortes superiores no tienen la posibilidad de hacer una unificación. Y eso hay que cambiarlo en el ámbito de familia, hay que cambiarlo en el ámbito procesal penal, ojo también, y también en el ámbito, claro. Y esto, ojo, y el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto al tema porque también esto es una garantía, por lo menos en el ámbito penal, de poder recurrir a una instancia superior. Eso es fundamental, o sea, la inexistencia de un mecanismo de impugnación es un elemento del debido proceso fundamental. Gonzalo, ¿cuáles son las 3 reformas urgentes que tú le harías al Código Penal? Las urgentes, las 3 más importantes. No, yo diría, para mí la fundamental es una revisión del tema de las penas. Yo creo que aquí lo hemos comentado bastante. O sea, como te vuelvo a repetir, yo creo que el homicidio simple de 5 años y un día en comparación con un robo con intimidación, no, para mí el derecho a la vida está sobre el derecho a la propiedad, o sea, una cosa... Claro. Entonces, ¿qué estamos protegiendo con mayor penalidad? ¿Qué tiene mayor castigo? Yo creo que primero es una revisión, más que puntos precisos, te diría que hay que hacer una revisión de la penalidad. Y en segundo también, hay una serie hoy día de delitos que se cometen y que de alguna manera tienen muy baja penalidad por lo mismo, porque antes no se cometían. O se hizo un esfuerzo el año pasado de subir, por ejemplo, la pena en la receptación. Y con eso obviamente se ha disminuido el robo, se ha aumentado la penalidad, sobre todo para el tema del robo de autos. Y produce un efecto. Pero de alguna manera, porque claro, hace 2 siglos atrás no se robaban los autos, pero yo creo que hay que hacer una revisión de la penalidad y también los tipos penales que de alguna forma que estén acorde a la realidad hoy día. Oye, me quedo contigo. Tienes la cámara 20 segundos para decir lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras, del tema que quieras. No tengo nada mucho que decir. Dale, Roa. Bueno, yo creo que al final del día uno siempre espera que la gente concurra a la justicia. La justicia, si bien tiene, y como lo hemos conversado acá, tiene muchos elementos imperfectos, se han hecho esfuerzos, se han invertido en infraestructura en los tribunales, y se ha avanzado en estos 10, 20 años bastante más de lo que se ha avanzado quizás en los 20 años anteriores. Pero de alguna forma la gente tiene que confiar en el sistema. O sea, el sistema es perfectible justamente porque nosotros nos damos cuenta de estas demandas insatisfechas, que uno se da cuenta de alguna manera que las cosas no funcionan, porque la gente va al sistema. Si la gente deja de ir al sistema y no cree en el sistema, bueno, obviamente creemos todos que el sistema funciona perfecto. Mauricio, a ver, es la cámara 6, toda tuya. La cámara 6. Bueno, básicamente, primero reforma la ley orgánica del Ministerio Público.
la reforma es una medida insuficiente e inútil. Acá se perdió la oportunidad de poder avanzar en carrera funcionaria, en establecer mejores mecanismos para garantizar una mayor transparencia en la gestión de los recursos del Ministerio Público. Eso es clave. Y por otra parte, avanzar en el Código Penal. El Código Penal siempre ha quedado entrampado porque obviamente existen discusiones intensas respecto a la parte general, los principios generales. Yo dejaría eso para después, mantendría esa parte del Código Penal, pero me abocaría a revisar cuáles conductas son constitutivas de delito y cuáles son las penas asociadas a las mismas. Don Enrique, esta cámara es toda suya. Las cinco. Sí, yo creo que los tribunales, como se ha señalado, hacen lo que más pueden de acuerdo a los antecedentes que le proporciona el Ministerio Público. Lo que corresponde es perfeccionar, yo creo, muchas de las leyes, otorgar mayores también recursos para que éstas puedan ejecutarse de mejor medida, y en definitiva el legislador que tenga una mirada a largo plazo, o sea, que diga qué es lo que yo quiero para los próximos 20 o 30 años o las próximas generaciones, y no legislar sobre la base de situaciones muchas veces concretas. Pero en definitiva yo creo que sobre la pregunta, la justicia justa, bueno, la justicia es darle a cada uno lo suyo, y los tribunales lo que hacen es resolver el caso de acuerdo a los antecedentes que se le han aportado. Alejandro, ahí tiene la cámara, sí, toda suya. Y la atención a que se ha conversado claramente, como primera idea, digamos, señalar que el sistema actual evidentemente se ha adaptado, ¿no es cierto?, al sinnúmero de convenciones internacionales, ¿no es cierto?, pero que se ha protegido el debido proceso, se tiene que mejorar, y yo invito, ¿no es cierto?, a los encargados de ello, legisladores, ¿no es cierto?, a los demás estamentos, a debatir, ¿no es cierto?, a proponer proyectos concretos. Tenemos, ¿no es cierto?, el caso de la reforma del Código Penal, la actualización del Código Penal, ¿no es cierto?, el estudio de las penas, que me parece que es relevante, ¿no es cierto?, cuestiones que nos van a permitir, a mi juicio al menos, lograr claramente una mayor sensación o aumentar la sensación de protección que hoy día se ve bastante mermada. Esa es la invitación que yo le hago. Sí. Bueno, yo creo que hay un acuerdo en lo que dijeron cada uno de ustedes. Voy a leer unos tweets para despedirnos. Dice aquí Pamela: señor, no me des dinero, dame poder. Allí está la respuesta. Eso es lo que dice ella. Cristian Sayago dice: he visto cómo honorables jueces de familia chatean por el fono mientras se está en las audiencias. Vergonzosos. Y dice: claro, la norma ahí en el teléfono. Washington Alegre dice: los jueces de policía local son recaudadores fiscales. Lo más que consigues es una rebaja de la multa. Nunca eres inocente, no importa las pruebas. Eso es parte del sentir de la gente. No pueden recurrir ante nadie, ese es el problema. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muy buen panel, así que muy grato hacer el programa. Muchas gracias por habernos acompañado en esta discusión abierta de actualidad central, una gentileza de Universidad Central. Aquí hay 2 exalumnos que están acá, y por supuesto CNN Chile. Nos encontramos el próximo fin de semana. Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso. Presentó Actualidad Central, discusión abierta.